Es momento de conocer lo que nos trae preparado nuestro compañero Einar Valdés para su segmento Habla y Escribe Bien. Buenas noches, Einar. Muy buenas noches, Edward. Muy buenas noches a nuestros televidentes. Un gusto estar una vez más un viernes con ustedes. La semana pasada no estuvimos de manera presencial, pero dejamos algo preparado para que el segmento siempre tenga presencia en el noticiario estelar de los viernes. Antes de continuar, deseo mandarle saludos al señor Rodolfo Soto y también a la profesora, su esposa, la señora Lidia González, fieles seguidores de este segmento. Me lo topé hace algunos días en una actividad del Servicio Nacional de Fronteras. Nos dijo que le gustaba mucho el segmento y le enviamos un saludo hasta Don Bosco. Ahora sí, Eduardo, vamos a continuar con el primer tema que tengo esta noche para ustedes y se trata del uso actual de los números romanos. Y esto por una consulta que nos hizo la seguidora Mercedes a través de nuestra cuenta de Instagram. Ella nos preguntaba sobre el uso de los números romanos al momento de escribir una fecha, por ejemplo. ¿Qué otros usos recuerdas tú de los números romanos, Eduardo? ¿Qué otros usos Sí. para referirme a? Al momento de escribir, por ejemplo, que es cuando principalmente se utiliza, además de una fecha, también un siglo, por ejemplo. ¿Qué otros usos recuerdas tú de los números romanos? No sé, tal vez para describir, por ejemplo, algo que esté en orden sucesivo, por ejemplo, en primero, segundo, tercero, cuarto punto, por ejemplo. Claro. Pero como tal, ¿no? Aparte de lo que ya mencionaste, que es como en el siglo XIX, que se utilizan en números romanos, o para también describir las versiones de, por ejemplo, un festival, el 15º festival, digamos, del Claro. Torito Guapo. Ejemplo, no estoy diciendo que ese sea Sí, claro. específicamente la cantidad de tiempo que se realiza en estos momentos. También la observamos, por ejemplo, en la numeración de algunas páginas. Sí. En el índice, en el subíndice, en el prólogo, observamos este tipo de utilización. Pero vamos a explicar un poco más sobre los números romanos y por qué todavía los utilizamos en español. Y vamos a presentar, por supuesto, la siguiente gráfica para desarrollar este tema. La numeración romana fue desplazada completamente por la arábiga como sistema de representación numérica en Occidente desde finales de la Edad Media. Los números romanos solo perviven hoy en los siguientes contextos de uso, casi siempre con sentido ordinal. El sistema arábigo de numeración cuenta con 10 signos llamados dígitos. Son los números del 0 hasta el 9, cuyo valor se determina por la posición que ocupan dentro de del número representado. Y vamos precisamente a explicar en la siguiente gráfica ese uso actual de los números romanos. Aunque parezca muy poco, que se utilizan muy poco, todavía se siguen utilizando en diferentes contextos, pero aquí a continuación vamos a explicar principalmente los más utilizados. Y está, por ejemplo, en monumentos o placas conmemorativas para indicar los años. Y ahí vemos un ejemplo, MCMXC1X, que significa 1999. No obstante, hoy es más normal usar números arábigos también con esta finalidad. Otro de los usos es para indicar el mes en la expresión abreviada de las fechas. Por ejemplo, ahí está 12 del 9 de 1978. Obsérvese que el 9 está escrito en números romanos y esta era precisamente la duda que tenía la seguidora que nos consultó este tema en las redes sociales. ¿Es correcto escribir el mes en números romanos cuando uno escribe las fechas? Y pues sí, todavía es correcto. Hoy es más habitual emplear para ello el número arábigo, pero todavía es correcta esta utilización de los números romanos para expresar, por ejemplo, el mes. También se utiliza para indicar los siglos, como lo mencionamos hace un momento. En este uso se posponen siempre al sustantivo. Siglo XIV, por ejemplo, siglo XXI. No deben emplearse con este fin los números arábigos. Uso poco común y ajeno a nuestra tradición ortográfica. Es decir, siglo XXI, escrito con el número 21, nunca en español está correcto. Los siglos siempre, pero siempre se tienen que expresar en números romanos. ¿Qué te parece, Eduardo? Muy buena explicación, Einar, porque desde que estoy en la escuela, por ejemplo, no lograba comprender por qué
se había dejado de alguna u otra manera de escribir en números romanos. Sin embargo, sí se nos daban las clases, por ejemplo, de los números como tal. Entonces, para hacer una diferenciación entre uno y otro y por qué uno era más habitual escribirlo, y ahora entonces queda más clara que pues, desde hace más de un siglo se ha dejado de escribir los números romanos de una manera natural, en el sentido de que en la cotidianidad, sino que también se ha ido como desplazando para situaciones muy específicas como las que nos mencionabas. Y es que hay una característica en el caso de los siglos. Por ejemplo, si hablamos de siglo XXI, podemos pensar o confundir que estamos hablando del año 2100 en adelante. Y es todo lo contrario. Hablamos del periodo entre el 2000 hasta el 2099. En el 2100 iniciará el siglo 22. Y así pasa, por ejemplo, con los siglos que nos han antecedido. Si hablamos del siglo XIX, la gente puede pensar que se refiere a los años 1900, cuando realmente se refieren es a los años comprendidos entre 1800 hasta el 1899. Sí. El siglo XX es el que nos antecedió y se trata de los años comprendidos entre 1900 hasta 1999. Sí. Por eso no se debe confundir la escritura de los números romanos con los números arábigos para referirnos a los siglos. De hecho, tengo una muy buena anécdota de uno de mis profesores de historia que me enseñó precisamente a cómo identificar el siglo de un año. Por ejemplo, él nos comentaba de manera muy sencilla. Por ejemplo, de 1999 podemos restarle el número y eso vendría siendo pues el siglo que estaríamos tratando de identificar. Así mismo es un claro ejemplo para identificar los siglos. Siempre réstele, si hablamos del siglo XXI, réstele un año y ahí ya usted réstele un número, perdón, y ahí va a entender a qué siglo se refiere. Vamos a continuar y precisamente con el modelo de escritura de fechas. Este también es un tema porque según la región, las fechas se escriben de manera diferente. Y en los modelos de expresión de la fecha está incluido, por ejemplo, el que acabamos de mencionar, en el que se pone el mes en números romanos. Pero hemos observado, según el modelo, Edward, que hay fechas, por ejemplo, que se escriben con el mes al principio, con el día siguiente, con el año al final, o inician algunos con el año. ¿Cuál tú crees que, por ejemplo, en español, y estamos hablando del español que hablamos en América principalmente, es la forma utilizada? La forma utilizada es día, mes y año. En forma ascendente. Sí. Correcto. En efecto, tienes la respuesta, así lo utilizamos en el español que hablamos en América, pero hay diferentes modelos que también son válidos, pero válidos según el contexto en el que se expresan. Y eso los vamos a explicar en el siguiente gráfico. Y según la indicación del día, mes y año, en nuestro caso el calendario gregoriano, en que sucede o se hace algo, el orden de los elementos que componen la indicación de la fecha varía según los distintos modelos. En el ámbito internacional es predominante el modelo de orden ascendente, como lo mencionabas tú, Edward. Esto es día, mes, año. Por ejemplo, 22 de noviembre de 2024, o expresado de la siguiente forma: 22.11.2024. Esos puntos pueden ser reemplazados por barras, por guiones y no hay ningún inconveniente. Use el que más le guste, pero siempre establezca una separación entre el día, el mes y el año. Entre el día, el mes y el año, así como entre el mes y el año, se intercala la preposición de cuando se escribe con letras. Por razones de unidad se recomienda utilizar este modelo en todos los países de habla hispana, donde por otra parte es la forma tradicional. ¿Qué te parece? Interesante. Y también una buena aclaración, Einar, es que se debe utilizar la preposición de, porque incluso a mí me ha pasado muchas veces que utilizo, por ejemplo, el día de hoy, 22 de noviembre del 2024.
Ahora queda entonces más claro que entre la estas preposición se debe de. utilizar la preposición ¿Por de. qué se argumenta? Tal vez porque la palabra 1000 ya contiene la L, entonces es mejor de 2024 para que suene de manera correcta. Pero como te indiqué, Eduardo, anteriormente, esta es la recomendación Claro. para los países de habla hispana, pero también hay otros modelos que vamos a pasar a explicar en el siguiente gráfico que tenemos aquí en pantalla. Y se trata, por ejemplo, que en Estados Unidos de América y su área de influencia, el orden habitual es mes, día, año. Por ejemplo, noviembre 22 de 2024. En este caso, Eduard, no se utiliza preposición alguna entre el mes y el día. Aunque este modelo tiene cierto uso en Hispanoamérica y cuenta con algunos antecedentes hispanos, se desaconseja su empleo en español, que hoy es achacable al influjo del inglés. Y continúa la explicación de la siguiente forma. Las normas de la ISO, que significan International Organization for Standardization, es decir, en español, Organización Internacional de Normalización, recomiendan como formato de intercambio para las fechas expresadas en cifras el orden descendente, esto es año, mes, día. Por ejemplo, 2024, 11-22 por 22 de noviembre de 2024. Este modelo solo debe utilizarse en documentos de carácter científico o técnico de circulación internacional. ¿Qué te parece? Ahí es lo que yo explicaba. Se puede escribir de esta forma, pero hay un contexto específico y es en los documentos científicos o técnicos de circulación internacional. ¿Qué te parece? Interesante, ahí vemos de alguna u otra manera también lo que son los regionalismos, el hecho de que si se va a estar hablando a nivel internacional sobre documentos científicos o técnicos, se debe utilizar de una manera específica y así entonces todos podemos entender las reglas de acuerdo a la región en la que nos ubicamos. Claro, específicamente es de esa forma. Hay que utilizarlo según la recomendación que establece la Real Academia Española. Ya sabemos que se prefiere el uso en orden ascendente, día, mes, año, pero usted lo puede utilizar de otra forma siempre y cuando esté haciendo uso de un documento científico como lo establece la Real Academia Española. También vamos a explicar esa combinación entre números y palabras para escribir una fecha y pasamos a explicarla en el siguiente gráfico. El uso de cifras o palabras. Mientras que el modelo de orden descendente establecido por la ISO se escribe siempre con cifras, los otros dos modelos pueden escribirse con una combinación de palabras y cifras, enteramente con palabras o solo con cifras. Y continúa esta explicación. El sistema más común combina palabras y cifras. El día y el año se escriben con números arábigos y el mes con su nombre y siempre con inicial minúscula. Y ahí vemos el ejemplo, 22 de noviembre, que es la fecha de hoy, de 2024. En documentos antiguos era frecuente escribir con números romanos, a veces en minúscula. La indicación de día y año, hoy solo es normal escribir los años con números romanos en los monumentos o placas conmemorativas, como lo explicamos anteriormente, y siempre en mayúscula. Los números romanos siempre, pero siempre se escriben en estos contextos en mayúscula. Y cabe mencionar que en español no ponemos mayúscula inicial en el nombre de los meses ni en el nombre de los días. Se escribe con minúscula inicial, es decir, noviembre con su minúscula, porque no es un nombre propio, a diferencia del inglés, que en inglés sí se debe escribir con con mayúscula inicial. En español esto no es de esta forma. ¿Qué te parece, Eduardo? Interesante, Inar, muchísimas gracias por estas aclaraciones que sin duda alguna pues dejan en evidencia de que, como lo has recalcado durante todo este tiempo, siempre hay una normativa para cada palabra, cada acción, cada oración en nuestro idioma y que de alguna u otra manera pues nos ayuda y nos facilita a comunicarnos de la mejor manera y puntualizando, especificando cada detalle.
¿Quién iba a decir que hasta para la fecha hay reglas para escribir? Para que veas que sí las hay. Y bueno, el último tema que les tengo es el siguiente. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que en el caso de un hombre que pierda a su esposa se le denomina viudo y de manera viceversa, si una mujer pierde a su esposo se le denomina viuda. Si un hijo pierde a sus padres se les denomina huérfano. Ahora yo les pregunto y vamos a proyectar esa pregunta, a ver quién conoce esta respuesta. ¿Cuál es la palabra que se usa para referirse a los padres que han perdido a un hijo? Por ahí siempre hay un mito que no hay forma, no hay palabra para describir esta relación, ¿no? Esta sensación de perder a un hijo. ¿Qué tú piensas al respecto? ¿Has escuchado alguna palabra o sabes de alguna palabra para definir eso? No, mira que no. Sinceramente me has dejado en blanco. No recuerdo utilizar alguna palabra, algún término para referirme a una pareja o a padres o a una madre que haya perdido a su hijo. Así que la verdad lo desconozco. Como lo Ilústranos. explicaba, si un hijo pierde a sus padres le decimos huérfano. Sí. Si una esposa pierde a su esposo le decimos viuda. Y si el esposo pierde a la esposa le decimos viudo. Pero bueno, hay una propuesta para una palabra que defina esta situación de que los padres pierdan a sus hijos. Y vamos a proyectarla en pantalla de la siguiente forma. La palabra huérfilo es el neologismo que se propone para referirse a los padres que han perdido a un hijo. La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer propuso este término después de largas conversaciones con lingüistas. Un neologismo es un vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. Esta es la propuesta que ha hecho esta federación, huérfilo. Todavía hay que mencionar, todavía no ha sido aceptada por la RAE. De hecho, usted hace un ejercicio básico, se mete a la página web de la Real Academia Española, escribe la palabra huérfilo y no la va a encontrar porque todavía la RAE no la ha admitido, pero es una propuesta. Sin embargo, debo decir que siempre hemos conocido la palabra huérfano como esa relación de un hijo que pierde a sus padres. Pero de acuerdo con el propio diccionario de la Real Academia Española, también se le puede llamar huérfano a los padres que pierden a sus hijos. Y vamos a proyectar ese significado de la palabra huérfano, precisamente, que tiene tres, de acuerdo con la Real Academia Española. El primero, dicho de una persona menor de edad, es importante hacer la salvedad. Huérfanos son menores de edad que pierden a sus padres o a uno de ellos. A quien se le ha muerto el padre y la madre o uno de los dos. Y por ejemplo, el segundo significado, adjetivo poético, dicho de una persona a quien se le han muerto los hijos. Y el último significado de la palabra huérfano es el adjetivo falto de algo y especialmente de amparo. En aquella ocasión quedó huérfana la ciudad, haciendo un ejemplo de cómo se puede utilizar esta forma. Así que ya lo saben, no sabemos si la Real Academia Española vaya a admitir el término huérfilo, porque ya dentro de la palabra huérfano se recoge este significado para referirse a que los padres han perdido a sus hijos. No solamente es esa relación de los hijos hacia los padres, sino viceversa. Así que vamos a ver si se admite este significado de la palabra huérfilo, o más bien la palabra huérfilo, dentro del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Interesante, Einar, muchísimas gracias. Yo de hecho pensaría en un término más o menos como huérfanos de hijo, o eso era lo que yo estaba pensando, pero pues si se acuña de la mejor manera y la RAE la acepta, tendremos que utilizarla en el contexto tal cual como quede explicado. Puede pasar dos cosas, puede que la RAE insista y diga, mira, no vamos a admitir la palabra porque ya huérfano está incluida y significa esa relación para definir la pérdida de los hijos y los padres, pero puede que se haya o se introduzca esta nueva palabra, como ha pasado con muchas otras Claro. que no existían y ya la hemos adoptado en el español. O que pase también, Einar, como en la Asamblea Nacional de Panamá, que se apruebe por insistencia. Sí, puede ser, puede ser. Como si se aprobó Coronabebé, por ejemplo, ¿por qué no se puede aprobar el huérfilo? Así es. Bueno, Edward, eso era todo lo que tenía por hoy para este segmento de Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales,
@EinarValdez en Instagram, Twitter, en X, TikTok y en Facebook. Déjeme sus dudas, sus consultas y con mucho gusto en este espacio ayudamos a resolverlas.